Gracias a la Biblia nosotros podemos responder a preguntas: ¿por qué el hombre se comporta como se comporta? ¿Cuál es la pandemia, ese virus que acecha nuestra vida desde el comienzo de la humanidad? ¿Por qué razón mientras más avanzamos en dominios como la ciencia, la tecnología, más maldad se ve en todas las acciones de los seres humanos? ¿Por qué razón con tantas iniciativas, tantas organizaciones, el ser humano al parecer cada vez es más depravado y como que la maldad se ha desembocado de una forma alarmante? Basta con ver las noticias y los titulares para sorprendernos. Cada vez son más dantescos, más bizarros, pero la Escritura nos dice qué es lo que está pasando, cuál es el diagnóstico del ser humano. Y hoy vamos a conversar del peligro de rechazar el Evangelio, la propuesta que Dios nos da a nosotros. En primer lugar, para entrar en materia, yo quiero que nosotros podamos abrir nuestra Biblia en Romanos 3 para saber cuál es el diagnóstico que Dios da de los seres humanos cuando los seres humanos no tienen una relación con Dios, cuando no han conocido al Salvador, cuando no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nosotros los seres humanos podemos tener temas o eslogan como por ejemplo: los buenos somos más. Escuchamos: esta persona por las acciones que está haciendo tiene el cielo ganado. O nosotros nos inclinamos a una vida altruista pensando que a través de estas acciones somos emisarios y mensajeros de Dios. Pero Dios nos responde a través de su palabra que no hay justo, no hay quien lo entienda. Todos nos desviamos. Todos los seres humanos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y ahora nos va a decir un breve método a través del cual nosotros podemos corroborar que todos nos desviamos. Versículo 13. Mira a dónde apunta el Espíritu Santo. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esa persona que se cree buena, esa persona que por tener acciones altruistas piensa que tiene el cielo ganado, Dios apunta a su lengua. Porque con qué facilidad nosotros podemos emitir tantas maldiciones en el día sin darnos cuenta. Si tú de manera inconsciente les das rienda suelta a tu lengua, no te imaginas la cantidad de maldad que puede evidenciar este diminuto órgano que comprueba que no hay justo, no hay quien entienda. Nosotros estudiamos hace unos días atrás de la importancia y que tenemos que pedirle a Dios que Él nos enseñe a domar nuestra lengua. Porque Cristo dijo que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y empezamos a hablar de críticas, de señalamientos, de falso testimonio, de chisme, de cualquier cantidad de situaciones donde utilizamos este diminuto órgano para evidenciar el veneno que hay dentro. Ahí empezamos a comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Seguidamente dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el diagnóstico que nos encierra a todos antes de tener un encuentro con Dios. Hablamos maldiciones, caminamos para derramar sangre, o sea, quiere decir en injusticia, y no tenemos temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es lo que nos acerca a Él. Pero una persona que aún no ha tenido un encuentro con Dios, pues obviamente
no tiene temor de Dios. En Romanos 3:23, nuevamente encierra a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos. Aquí todos estamos en esta situación. ¿Por qué razón? Porque a través del pecado de Adán y Eva, el pecado pasó a toda la humanidad. Y aquí tenemos una enseñanza. Y la enseñanza es que estamos íntimamente relacionados como seres humanos, como raza humana. Quiere decir que lo que está sucediendo en el Medio Oriente me impacta a mí. La situación que está pasando en países vecinos me impacta a mí. Pero lo que está pasando en la casa de mi vecino también me impacta a mí. Y es una forma muy sencilla de poder articular esto. Si mi vecino tiene cualquier cantidad de pestes en su casa, ratas, cucarachas, moscas, y yo no presto atención a eso, esas bacterias pueden entrar en mi casa. Y desde ese ejemplo tan chiquito y pequeño, Dios nos dice que por Adán entró el pecado a todos los seres humanos, pero también por un hombre entró la salvación a todos los seres humanos. 100% Dios y 100% hombre. El único en esta unión hipostática de Cristo. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Dice 1 Corintios 15:22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien, ¿a qué muerte se refiere esta porción de la Biblia? A la muerte espiritual. Hay muchas personas que yo comparto con ellas y se preocupan o les da miedo la muerte, morir físicamente. Pero a mí me da miedo, me da temor no esa muerte, sino la muerte eterna. Por ejemplo, Lázaro murió, muerte física. Cristo lo resucitó. Pero él tuvo que experimentar nuevamente una muerte. Pero fue salvo de la muerte eterna. Y aquí la Biblia nos empieza a invitar a tener un enfoque espiritual. Quizás tú estás demasiado conectado y concentrado únicamente con tus eventos terrenales, pero la Biblia nos corre el velo después de la muerte y nos dice, hay vida después de la muerte, y de acuerdo a lo que las decisiones que nosotros tomamos en este plano van a traer consecuencias en el siguiente plano. Y si nosotros rechazamos la invitación de Dios, nos espera una muerte eterna. El enfoque de Cristo siempre es un enfoque, en primer lugar, espiritual. Mateo 1. El Espíritu Santo le dice a la Virgen María que va a concebir, y lo que va a concebir santo es. Desde el primer momento hay algo, un impacto, un dominio espiritual. José, su marido, no entiende la situación, pero como era justa, se quería separar de ella para no infamarla secretamente. Pero dice Mateo 1:20, y pensando él esto, José, en separarse de María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvarnos en primer lugar de nuestros pecados. Cristo no vino a satisfacer nuestros deseos. Cristo no es un genio que tú frotas una lámpara y que tú puedes pedirle y pedirle y pedirle. Estás denigrando el acto expiatorio de Jesús. Él vino en primer lugar a salvar lo que se había perdido. Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos
en Juan 6, que el Señor alimenta a 5,000 personas, 5,000 hombres realizando un milagro, en Juan 6:15 dice lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué rechazó el Mesías que esta gente lo hicieran rey? Porque en primer lugar no vino para reinar, vino para salvar. Y ese accionar de Cristo es lo que yo debo enfocar. En primer lugar, no es reinar en esta tierra, no es mi trabajo, no son mis planes y mis bienes y mi crecimiento, primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede es para mí. No, en primer lugar es la salvación. Porque si yo cuido la salvación, si yo reconozco que soy instrumento de Dios y acepto a su llamado, por consecuencia voy a reinar con Él. Ese es el enfoque. Pero a nosotros, como somos tercos, primero queremos reinar y después pensamos en la salvación. Primero hacemos con nuestra vida una locura y nos queremos comer el mundo y somos unos tigres y somos los más increíbles y nos sentimos poderosos, pero cuando viene la cruda realidad, la crisis, la enfermedad o ese stop de Dios, ahí sí pensamos en la salvación. Ahí sí nos ponemos a meditar, porque lo hacemos al revés. Pero Cristo nos enseña que primero vino a salvar y luego a reinar. Primero la cruz, luego la corona. Primero fue un cordero, luego viene como un león. El Evangelio nos lleva a un pensamiento fuera de lo terrenal, a un estado más profundo donde mis necesidades, óigase bien, no son la prioridad. La prioridad es mi relación con el Señor, porque ya yo entendí que yo no estoy en el medio, que en el medio está el Señor. Es su voluntad, es lo que Él quiere, es la extensión de su reino, y cuando tengo ese enfoque, todo lo demás viene por añadidura, porque no es ya la idea principal. Oye, te lo digo a manera personal. Yo como fotógrafo y profesional del arte de la fotografía, cuando yo comprendí esto, por consecuencia mis fotos son benditas. Y son benditas no por ese gran talento que yo tengo, no, sino porque mi idea principal es Cristo. Si me muero hoy, quiero irme con Él, pienso en Él, pienso en su salvación. Entonces, como esa es mi prioridad, todo lo demás se hace como más sencillo. No es que sea sencillo, no es que hacer una gran fotografía es sencillo, hay que trabajar, hay que educar el ojo, pero cuando ya yo tengo una idea principal mayor, esto se hace con una calma y por consecuencia hay un resultado positivo y la gente la compra y la gente se identifica y leen el texto y les gusta, pero todo radica en poner a Jesucristo en primer lugar. Bendita sea su palabra. Muy bien, continuamos en Romanos 3, 24 al 26. Primero nos dice en qué condición están todos los seres humanos. Todos se desviaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene la propuesta de Dios, la invitación de Dios, la justificación que solamente Dios puede dar. No por obras, no por buenas acciones, no por regalar cosas, como Dios manda. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo dice? La redención en Cristo Jesús. Aquí no dice la redención con buenas obras. Aquí tampoco dice la redención regalando mercados, arepas, suéteres, medicinas, ancianatos, nada de eso. La redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué?
porque Dios es soberano y así Dios lo quiso. Si Él nos está invitando a su reino, Él da las condiciones. Entiende, arrogante y soberbio, no eres tú quien dice cómo entrar allá. Es Dios quien nos dice cómo podemos entrar a su reino. Si tú quieres entrar en mi casa, yo te puedo decir, bueno, vienes mañana a las 7 de la noche, trae por favor 2 litros de agua y por favor te pido que vengas con zapatos deportivos y te los quites en la entrada de mi casa. Tú no estás en condición de decirme, ¿y por qué me los tengo que quitar? Porque es mi casa. Lo mismo pasa con Dios. El Dios Todopoderoso nos justifica gratuitamente por su gracia, favor inmerecido, mediante su Hijo Jesucristo, porque así lo dispuso, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Queda claro? Comprende esto que te voy a decir. Si Dios únicamente nos diera la salvación a través de Cristo y más nada, solamente Dios te da la salvación, no te da salud, no te da apoyo económico, no te da protección, no te da una vida plena, solamente te da la salvación en Cristo. Si Dios únicamente te diera la salvación en Cristo y ninguna otra bendición más, no bastaría toda la eternidad para alabarlo y agradecerle. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Si tú pones en una balanza todo lo que has sufrido y pobrecito tú y todas las personas que ha tenido que despedir porque se murieron y mi papá y mi mamá y mis hermanos y fui víctima de esto y de aquello, pon todo lo que tú quieras que te causa dolor en una balanza. Bueno, eso no se compara a la gloria venidera que en nosotros, los que creemos en Él, ha de manifestarse. Bendito sea el Señor. Cuando empezamos a ver en qué condición están los hombres y cuál es la propuesta de Dios para los hombres, vemos a un Dios todopoderoso que está pacientemente esperando por cada alma. Es una invitación. Si tú estás escuchando esto, es una invitación. Dios está pacientemente esperando. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es una invitación de Dios. Esa es la definición del arrepentimiento. Yo voy a dar una vuelta de 180 grados y voy a experimentar un cambio. ¿Por qué? Porque voy a dejar ese camino de perversión, de adulterio, de soberbia, de orgullo. Yo voy a dejar eso y me voy a volver a Dios. Ahora, aquí dice, deje el impío su camino. ¿Quién es el impío? Esta palabra habla de una persona que no muestra ningún respeto ni devoción a Dios. O sea, ese es un impío. Pero también se refiere a una persona que dice creer en Dios, pero no deja eso que está haciendo mal. O sea, dice que cree en Dios, pero no cambia. Y aquí tenemos que prestar mucha atención, porque están los que aún, hay unos
que abiertamente rechazan el evangelio. No me interesa esto. Yo no quiero saber nada de esto, no me venga con tu cuento de la Biblia, no quiero saber nada de eso. Uno tiene que aceptar que esa persona cerró la puerta y únicamente puedes orar por él. No le puedes imponer el evangelio, así sea tu familiar, oras por él. Pero hay otro grupo de personas que creen en Dios, dice que creen en Dios, pero no cambian, pasa el tiempo y siguen igual. No hay frutos espirituales. Es como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. No es suficiente creer, hay que experimentar un cambio también. Ahora bien, ese impío que no cambia, que está con su acción rechazando el evangelio, porque dice que cree en Cristo, pero no experimenta un cambio, con su acción está rechazando la invitación de Cristo. ¿Cuál es su desenlace? Y a mí me da temor y dolor por estas almas. Salmo 7, del 10 en adelante. Mira lo que sucede con el impío. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Los que dicen como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. El recto de corazón es el que comprende que él no tiene el poder para poner en rectitud su alma ni limpiar su alma. Es quien aceptó la propuesta. Es quien aceptó esa invitación. Es aquel que dejó ese camino de iniquidad y dio una vuelta. Muy bien, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Ya sabemos quiénes son. Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Todos los días. Todos los días Dios está indignado contra el impío. Pero lo que pasa es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero la Biblia habla de que Dios tiene ira. Un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, aquí está el que rechaza o el que dice que cree pero no cambia, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Ahí está la ira santa de Dios. El amor de Dios en que pacientemente está esperando. Él está llamando. Por eso es que la Biblia dice: cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando. Cambia. Ven. Arrepiéntete. Te di a mi hijo. Él puede expiar tus pecados. Él puede justificarte. Pero ahí tiene su espada afilando. Ahí tiene su arco preparado. Ahí tiene sus armas de muerte. ¿Y quién está en condiciones de pedirle explicaciones a Dios? Él es soberano. Él es soberano. Versículo 14. He aquí, con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Este es el impío. El impío ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Yo estoy convencido que lo estoy haciendo bien. Yo estoy haciendo bien todas las cosas. Sí, yo creo en Dios, pero no le obedezco, no cambio. Bueno, ahí tú estás cavando una fosa y la estás poniendo más honda y más honda. Y tú no te das cuenta que tú vas a caer en esa misma fosa, que por tus acciones, por tu propia irresponsabilidad, por tu incredulidad, por tu soberbia, tú has cavado eso donde vas a caer. No es Dios. Dios no es responsable.
Dios da la invitación a todos. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Ese es el triste final del impío. Rechazar el evangelio, hermano, es rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús es rechazar su reino. Y rechazar su reino significa ir al infierno. Porque la Biblia habla de dos destinos espirituales: el cielo o el infierno. No hay otro camino. Dios soberano, que tiene el control de todas las esferas y todos los tiempos espirituales, dice: hay cielo y hay infierno. Y hay personas que están tan concentradas en crear su propio reino en este mundo que rechazan el reino eterno. Dice la palabra de Dios, para ir finalizando, en Mateo 21:42. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? Cabeza de ángulo, esa es la piedra angular, la piedra que sostiene toda la edificación. Cuando tú rechazas al Mesías, tú estás rechazando esa piedra angular que va a sostener todo lo que tú quieres construir. Quiere decir que lo que construyes, lo construyes mal, porque no hay esa base que es Cristo para que sostenga todo. Estás construyendo en vano. Qué triste que hay personas que se encuentran en esa condición. Construyen, edifican, pero han rechazado la piedra angular. Tarde o temprano, eso que estás construyendo va a derrumbarse. Ese es el triste desenlace del impío. En Mateo 8 habla de dos endemoniados que salieron al encuentro de Jesús, los endemoniados gadarenos. Él saca a esos espíritus inmundos y entran en un hato de cerdos, y el hato de cerdos se fue por un despeñadero. Pero mira lo que pasó después. Él ha salvado dos almas. Mateo 8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Estas personas estaban tan aferradas a sus bienes materiales. Para ellos era tan importante sus cerdos que no se dieron el tiempo de dudar y decir: ya va. Pero estas almas eran endemoniadas, eran feroces y cambiaron. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No se dieron el tiempo de indagar y de aceptar esa invitación que por el testimonio de estos endemoniados sanados le estaba pasando. No, ellos rechazaron el Mesías, y así están muchos en la actualidad. Rechazan al Señor porque les trae pérdidas. Pérdida de personalidad, de postura, de comportamiento, de sociedad, porque ¡ay, qué vergüenza decir que soy cristiano! No, yo prefiero no decir, prefiero rechazar al Señor porque esto me va a traer una pérdida importante. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Voy a leerlo, Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Rechazar el Evangelio, hermano, es rechazar una invitación gratuita a la eternidad. Rechazar el Evangelio es cerrar las puertas voluntariamente de un dominio espiritual donde no hay lloro, no hay crujir de dientes, hay paz, hay un estado eterno de shalom, de tranquilidad. Qué soberbio es el hombre para rechazar semejante invitación gratuita. Yo quiero animarte, querido hermano, si tú has rechazado el Evangelio, o si tú dices que crees en Dios, pero con tus acciones muestras que aún no has experimentado cambio, que sigues estancado, que con la boca dices que crees en Jesús, pero con tus acciones das vergüenza. Si tú estás en esa condición,
Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu propuesta, Señor. Gracias por invitarnos a tu reino, a pesar de que estábamos destituidos, a pesar de que nos desviamos, a pesar de que utilizamos nuestra lengua con veneno de áspides. Aún así, tu palabra dice que tú moriste por el impío. Gracias por tu amor inefable, Señor, por tu amor ágape, Dios. Bendito seas, Señor. Bendita sea tu obra expiatoria, Dios. Gracias por tu pasión, Señor. Gracias por entregarte voluntariamente por nosotros, Dios. Señor, si no le hemos dado la importancia a tu evangelio, si con nuestras acciones rechazamos tu obra expiatoria, límpianos, Dios. Perdona nuestras transgresiones, Señor. Perdona tanta incredulidad. Recuérdanos por medio de tu Santo Espíritu todos los días que tú estás en el centro, que tú eres esa piedra angular, que tú pacientemente estás esperando, Señor. Ayúdanos a desarrollar un temor a ti más profundo, Dios. Permítenos crecer en conocimiento verdadero para evidenciar, Señor, las obras de tu Espíritu, para hacer luz en medio de tantas tinieblas, Señor. Gracias por el alma que escucha, gracias por su familia. Llámales tú, Señor. Tú eres quien llama, tú eres quien busca. Tú eres, Señor, quien ministra a nuestros corazones. Gracias por este tiempo, Señor. Bendita sea tu palabra. Bendito sea tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.